quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. Y de esta manera concluyo. De inmediato Ania Bello lo compartió, pero tergiversando la información, pues esto dijo: acá está el video completo de Wilson Arias haciéndole un llamado al Estado Mayor Central de las FARC, al ELN y al resto de bandidos armados para juzguen ustedes mismos, pero no comprendimos lo que quiso decir hasta que Alejandro Gaviria hizo lo mismo, pero esta vez fue más allá. Dijo que le parecía muy grave, pues según él, lo de Arias le parecía un llamado a que las organizaciones armadas respaldaran al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división, vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil, y como era de esperarse, semana sacó este titular: escandaloso, senador del pacto histórico Wilson Arias hizo un llamado al ELN y a las FARC para defender al gobierno Petro. Debemos detenernos, pues el senador nunca hizo un llamado a los grupos armados para defender al gobierno Petro, pero titularlo de esta manera hizo que los colombianos creyeran que el senador realizó este llamado, pues en los comentarios de dicha publicación se leía: pero si eso ya se sabe, esos son los defensores de este gobierno, puros terroristas, demostrando lo que puede hacer la tergiversación de las palabras. Por ello el mismo Arias respondió a través de las palabras de Rafael Núñez al titular de semana. Esto claramente lo pone en grave peligro, las mentiras de la derecha nos ha costado vidas. Wilson Arias no dijo eso, y como demócrata que es, nunca lo diría, y la publicación de Gaviria se prestó para otro tipo de comentarios, o sea que Arias oficialmente es terrorista, debería ser dado de baja entonces, a lo que el senador respondió: en esto va la calumnia y la manipulación, señor Gaviria, por haberle pedido a las disidencias que dejaran de atacar a la población, se me acusó de pedir a los armados respaldo y ahora se pide mi baja públicamente. También mencionó que el centro y la derecha se han puesto de acuerdo para acusarlo de terrorista. Zuleta se pronunció: mi solidaridad con el señor Wilson Arias, cuya vida está en peligro. Esta amenaza tiene que ser investigada por la fiscalía. Apostarle a la paz y exigir a los actores armados que dejen de atacar a la población civil no puede ser una sentencia de muerte para nadie en Colombia. Y Mondragón mencionó: si se sentó a escuchar Gaviria, le dice el senador Wilson Arias a los criminales de las disidencias que no hay nada de revolucionario en atacar al gobierno, y sale usted a decir que les está pidiendo respaldar al gobierno. Gaviria de técnico a bodeguero. Y más tarde Arias, a través de este video, también se defendió: en una operación coordinada, la derecha me está acusando de hacer apología del terrorismo e incitar a grupos criminales a defender al gobierno con las armas. Calumniosos. El video que están usando lo publiqué yo mismo. Fue en una intervención que hice en Cali y claramente le dije a las disidencias que no hay nada de revolucionario en atacar a un gobierno que trabaja por la justicia social. Y aunque mi llamado fue ese y a que dejaran de atacar a la población, la derecha ha decidido salir a manipular con su operación calumniosa. Señores de la derecha, les anuncio que no me voy a someter a su andanada. Voy a denunciar uno por uno a quien tenga cabida por injuriarme y calumniarme. Las disidencias cometen actos criminales y no es ningún delito exigirles que cesen sus ataques. También son criminales los actos de manipulación que hoy me vienen endilgando delitos. Aún así, Juinao se refirió a lo sucedido. Se preguntó por qué el senador Arias le habla a los grupos armados ilegales como si fueran sus aliados, como así que los invita a hacer presencia contra el supuesto golpe blando. ¿Qué diría el petrismo si fuera un senador uribista dando este mensaje a grupos paramilitares
paramilitares, comentario que respondió Wilson Arias con una publicación de la misma Juvenao cuando decía: no más uso de la población civil en la guerra, por Dios. En febrero el Estado Mayor Central FARC utilizó civiles contra la fuerza pública por lo menos en 4 ocasiones, y esto le dijo a la representante: otra muestra más de su hipocresía. Si por llamar a las disidencias a dejar de atacar a la población y al gobierno soy un aliado de ilegales, que viene siendo usted que pidió lo mismo. Y Mondragón así arremetió contra Gaviria. Quiero decirle al país que se destapa realmente el exministro Alejandro Gaviria. Ahora se inventa una interpretación alocada de lo que hace el senador Wilson Arias. Basta con tener 2 dedos de frente para poder entender lo que dijo el senador del Pacto Histórico, que precisamente está manifestándole una crítica a la insurgencia, que se dice es que revolucionaria buscar la justicia social. Y hoy que tenemos un gobierno que busca la justicia social, entonces se atraviesa al gobierno y lo ataca, y seguramente termina siendo aplaudido por Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hay que tener solamente 2 dedos de frente para no entender o ser demasiado cizañoso, de tal manera que se destapa Alejandro Gaviria como un bodeguero más. Arias le respondió fuertemente a Abello: pobre derecha sin capacidad de análisis, investigación y discernimiento. Yo mismo publiqué este video en el que en un acto público le exigí a las disidencias dejar de atentar contra la población y el gobierno. Ahora resulta que eso es apología al terrorismo. Ya están muy chifladas, y así aquietó a Gaviria. Lo reto a que me compruebe que estoy pidiendo a armados que respalden al gobierno. Yo mismo publiqué el video para decirle a las disidencias que no atacaran a la población. O usted es un mentiroso o yo tengo razón. Vaya a la justicia y lo sabremos. Quedo atento. Lo peor es que el Centro Democrático denunció penalmente a Wilson Arias por instigación a delinquir, menoscabo a la integridad nacional, hostilidad militar, sedición y conspiración, por lo que Arias respondió: basados en una fake news, el Centro Democrático me acaba de denunciar. Muy bravos por lo de Queralty, gracias por la denuncia. Se les va a caer y será prueba irrefutable de que fue un montaje de la derecha y su centro. El mismo Wilson Arias se los advirtió, y como el que nada debe, nada teme, la apuesta jurídica la ganó el senador. Acabo de derrotar jurídicamente al Centro Democrático. No prosperó ninguna de las 4 denuncias que hicieron en mi contra por supuestamente llamar a la violencia. Mi nombre queda limpio y se comprueba que fue una fake news en la que participó Alejandro Gaviria. Acabo de derrotar jurídicamente al Centro Democrático. Según ellos, yo había hecho un llamado a la violencia por llamar a las disidencias a dialogar para la paz. El muy inteligente partido fue y me denunció ante la Corte Suprema de Justicia, y como se lo advertí a ellos y a Alejandro Gaviria, se les iba a caer esa mentira. Acabo de ser notificado por la Corte Suprema que por unanimidad ni siquiera fueron admitidas por infundadas las 4 denuncias que me interpusieron, porque a todas luces, incluido el análisis jurídico de los magistrados de la Corte, nunca hice llamado alguno a la violencia como ellos dijeron. Lo que hicieron el señor Alejandro Gaviria y el Centro Democrático fue construir una fake news con el propósito de desprestigiarme. Rastreros. Esa jugadita me acarreó estos procesos jurídicos y la horda de fanáticos amenazándome. Mi nombre se mantiene limpio porque nada debo. Es un orgullo para mí derrotarles en justicia, esa que tanto pregonan, pero que mancillan con alevosía.